Bienvenidos a Fuego y Gracia. Hoy tendremos un capítulo especial. Hoy tendremos un capítulo donde conversaremos con Jeifer y Catalina, misioneros de la Asamblea de Dios que están pronto a embarcarse en un nuevo viaje misionero. Nos contarán cómo fue su preparación, a qué lugar se dirigen y cómo Dios los ha llevado hasta este lugar. Así que sin más preámbulos, los dejo invitados a este capítulo de Fuego y Gracia. Invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y YouTube, fuego.gracia.podcast. Así que los dejo con la entrevista. Tengo conmigo aquí a Jeifer y a Catalina. Ellos son misioneros y nos van a contar un poco de su experiencia. Jeifer, Cata, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias y gracias a ustedes por escucharnos. Para partir, cuéntenme un poco de ustedes. ¿Dónde sirven? ¿Cuántos años de casado? Algo para que la audiencia los vaya conociendo. Bien pueda. Bueno, yo soy Jeifer Rojas, soy colombiano. Tengo 14 años, este año cumplo 14 años de estar en Chile. Con mi esposa nos conocimos trabajando en la iglesia. Ambos éramos líderes de jóvenes y nos conocimos trabajando como en el distrito. Somos parte de la Asamblea de Dios y éramos de diferentes iglesias. Y nos conocimos porque empezamos a trabajar entre iglesias y yo hacía parte de una directiva que se llama Los Embajadores de Cristo. Y ahí me tocó como moverme por Santiago viendo algunas cosas y vi a la Cata. No conocimos. En medio de eso, y ahí nos conocimos trabajando. La Cata luego se sumó al equipo y estuvimos trabajando un tiempo y ya ella se enamoró perdidamente de mí. Nos enamoramos y nos conocimos trabajando y fue una respuesta del Señor también, de ver corriendo a tu lado a la persona que iba a estar contigo. Así que fue lindo conocernos y trabajamos actualmente en la iglesia La Roca, se llama Iglesia Cristiana La Roca, que queda en Santiago Centro, que hace parte obviamente de las Asambleas de Dios. Y los dos teníamos un llamado misionero, así que también eso fue parte de el saber que podíamos estar juntos y hacer una vida en familia. Ahora la otra parte. La otra parte. Él se enamoró perdidamente. No, mi nombre es Catalina Montenegro Salazar. Papá y mamá. Soy chilena, ya que mi esposo es colombiano, soy chilena. Vamos a cumplir 5 años de matrimonios, de profesión terapeuta ocupacional, otras cosas más puntuales de mí, no sé. Tenemos una pequeña. Sí, nuestra hijita que está ahora con su prima, que hoy día cumple justamente sus 17 meses, así que ya está en una buena etapa. Corre por todas partes. Y eso, como cosas generales, porque ya dijiste iglesia, ¿sí? Abarcó todo ahí. Abarcó, sí. Para que entremos a lo que nos convoca. ¿Cómo nace el llamado misionero en cada uno de ustedes? Porque Jeifer nos comentaba al principio que nacía esto de parte de los dos y Dios los junta. También decía Jeifer que es una respuesta para poder caminar. ¿Cómo nace este llamado? Primero, ¿qué son las misiones y cómo nace este llamado? Sí, parto yo. ¿Por qué siempre parto yo? Porque fue de muy pequeña. Yo a los 12 años, en un culto misionero en nuestra iglesia local, a la cual es la que llevo toda la vida en la misma iglesia, fue invitado un misionero que trabaja en Asia, y él fue a contar la experiencia, fue también la prédica, hizo el llamado, y en medio de todo lo que significó el culto, al último dijo como, ¿y ahora quién quiere ir? ¿Quién quiere ir a hacer misiones? Como el aceptar el heme aquí del Señor. Y yo con 12 años, yo creo que siempre digo como no dimensionaba lo que significaba, pero yo sentía muy fuerte como la voz de Dios en que yo te quiero para esto, como en un momento de mi vida me iba a sacar de Chile a poder hablar de Jesús. Entonces con esos 12 años yo dije, bueno, acepto, y pasé, como que oraron por mí, y creo que dentro de lo que fue la oración y esa voz de parte del Señor como confirmación, ha sido un eco hasta mi presente, porque claramente de lo que la infancia, bueno, la adolescencia y juventud, que todo fue un arriba y abajo, como mis encuentros y desencuentros con Dios, entonces siempre hubo ahí como este resonar de parte del Señor de que me llamó como en un momento me iba a sacar. Entonces creo que es lindo ver que lo que en su momento fue un sueño o como un llamado, hoy es un proyecto.
Entonces yo puedo ver cómo el Señor sí confirma, o sea, si lo que Él dice lo cumple desde tan corta edad, porque ahora tengo, lo voy a decir, tengo 33 años, entonces de los 2 a los 33, yo veo cómo Dios ha trabajado en mi vida para después decir, ahora es un proyecto y nos vamos. Entonces el llamado comenzó así desde esa parte y entendiendo a la vez qué significa misiones. Como en palabras más sencillas, es esto de hablar de Jesús, pero fuera de mi cultura. Como lo más resumido que puedo explicar es hacer discípulos de Jesús, pero fuera de mi cultura, que en este caso es Chile. Las misiones transculturales es eso, ¿no? No hacemos misiones dentro de nuestro propio entorno. Eso sería como evangelismo en el fondo. Yo hago evangelismo y la idea es poder entregarle del Señor a las personas en el contexto, ¿no? A mis compañeros de trabajo, cuando hacemos evangelismo en la calle. Misiones es salir de tu cultura e irte e introducirte en otra cultura, estudiándola además, ¿no? Eso, bueno, eso lo aprendimos después de que el Señor hizo el llamado a nuestras vidas, cada uno, porque estudiamos además para poder salir como misioneros de la Asamblea de Dios. El Señor hizo un llamado a mí, fue muy paulatino. Bueno, el Señor trabaja conmigo de esa forma, porque Él nos habla y tiene su propio lenguaje con cada uno de nosotros. Es maravilloso eso que tiene el Señor, de que tiene una relación especial con cada uno de nosotros. Entonces, para mí fue muy paulatino. Primero me sacó de mi cultura, nunca me dijo que me iba a mandar de misiones, sino que me sacó en otro contexto. Yo migré en un contexto desde mi voluntad, con un buen trabajo, estando en un buen trabajo, viniendo y llegando a un buen lugar, como una migración ideal, con papeles al día, con todo tranquilo, y luego surgió la necesidad de servirle al Señor mientras estaba en la iglesia. De repente me encontré como en una pared de estando en la iglesia y que necesitaba hacer algo más, y era eso, el llamado del Señor que estaba haciendo a mi vida, se tradujo en eso, en una incomodidad que yo quería servir más. Y nunca me quise ir de misiones, nunca fue un sueño, ni romántico, ni se me pasó por la cabeza, jamás. Eso fue... Por eso sé que el Señor me hizo un llamado claro a las misiones, porque yo no lo hubiese hecho desde mi propia perspectiva. No fue una búsqueda personal. Claro, yo empecé a buscar del Señor y a orar para saber en qué podía servirle, y poco a poco Él me fue como llevando en este camino, hasta que lo confirmó en el 2016 en un evento que se hace de nuestra corporación que se llama el Contracultura, y fue audible la forma en que Él me dijo que me fuera a un país, me dio el nombre del país, que yo no lo conocía, nunca lo había escuchado, y por eso tengo tanta certeza de que primero fue el Señor, porque yo no hubiese escogido ese país. No, yo siempre digo, si a mí el Señor me ponía a escoger, yo me voy a Hawái, ¿no? Me voy a España, no sé, me voy a otro lado. Sin desmeritar que esos países también necesitan misioneros, pero desde mi comodidad yo no me hubiese escogido el África, y mucho menos Mozambique. A esto nosotros, nuestro llamado es a Mozambique en este intertanto. La Cata tuvo un llamado al África, y por eso fue que nos conocimos, y al conocernos los dos coincidíamos con un llamado también. Eso fue una green flag de conocernos, ¿no? De que podíamos armar una familia juntos porque teníamos un llamado en común, y no íbamos a estar tirando para lugares diferentes. Entonces el Señor me hizo el llamado, yo tenía 29 años, y fue como, en serio, Señor, no sé si esto es el momento, no sé si quiero, pero poco a poco el Señor fue atrayéndome, ¿no? Esta palabra de que me lleva al desierto y me abraza y me ama y me convence. Eso fue lo que el Señor hizo conmigo. Al momento en que yo pisé el África, con la Cata, yo fui antes y fuimos a Mozambique, fue como un wow, esto es un caos, porque es un caos. Mozambique es un caos, no se puede describir de otra forma en cuanto al choque cultural que uno puede tener con Occidente, pero teníamos una paz que sobrepasaba el entendimiento humano. Entonces era como, no, esto es el lugar, porque el Señor nos da paz en medio de esto, y estábamos muy tranquilos al estar allá, a pesar de todo lo que estaba pasando alrededor. Así que eso fue, y compartimos el llamado, y después por eso también decidimos iniciar una relación en el fondo, porque los dos teníamos un mismo llamado. ¿Cómo? Ya, porque ustedes, lo que me comentan es que ustedes ya fueron una vez a Mozambique. ¿Ustedes estaban ahí juntos o fueron como amigos hermanos?
No, cuando fuimos juntos estábamos casados ya. Sí, Ah, ya estaban casados. Sí, O sea, es algo aquí que hay un se llama, paréntesis. sí, es algo que se llama un viaje exploratorio. Hay un paréntesis, porque yo me fui, cuando nos conocimos, yo también me fui de viaje misionero a Bolivia y él se fue por primera vez a Mozambique. Pero él como, porque tuvo la oportunidad, que el Señor le estuvo hablando en Mozambique, y se presentó esto y viajó. Esto fue en Pero 2019. ahí Ya. éramos amigos, solamente amigos, muy buena onda, a pesar de que él me caía muy mal. Es típico eso en las Es muy relaciones. típico. Pero teníamos el mismo llamado, como que podíamos conversar fluidamente. Y yo estando en Bolivia y el Jayfer en Mozambique, seguíamos hablando mucho, a pesar de no tener acceso al internet. Entonces, desde ahí surge esto como de yo también, si él hace, de hecho, sin ser algo, yo dije, si él arma un proyecto, yo voy, puedo aprovechar porque ahí es África, como para poder también conocer, ya que tenía también el llamado del continente como tal, nunca un país específico, como que me gusta mencionar que yo adopto Mozambique, como decido por Mozambique, cuando nos comenzamos Sí, el Señor a a ella conocer. la deja decidir, a mí no. Puedo A mí me decidir. manda. A mí me manda. Entonces, él va por primera y por segunda vez, ya es obviamente como matrimonio y ya con la intención de que esto ya va a ser un proyecto y ahí sí es un viaje exploratorio como tal. Quiero acotar algo directamente ahí. Nosotros cuando nos casamos, planificamos muchas cosas de nuestra vida, ¿no? Que uno lo hace normalmente. Pero nosotros lo escribimos como un proyecto personal. El hecho de decir, ¿qué momento es el momento ideal para ir a conocer el África juntos? Entonces nos dijeron, mire, estén 2 años antes de pisar un campo misionero porque es el momento, es como un tiempo ideal, nunca un tiempo perfecto, nada por el estilo, pero Claro. para conocerse como pareja, para establecerse, para luego hacer un viaje. Ya, perfecto. Cumplimos en septiembre y en octubre viajamos al África. Entonces fue algo planificado con mucho tiempo de antelación. Fue algo que no salió, no surgió, uno no hace un viaje al África desde acá sin planificarlo en Sí. todo caso, pero fue algo muy planificado desde cuando nos casamos. Primero conversamos esto con nuestro pastor, le dijimos que nosotros nos queríamos ir de misiones, esto fue recién casado, llevamos un par de meses casados. Él sabía, pero era como oficializarlo, ¿no? No fue que lo tomó por sorpresa, no tenía ni idea, jamás, pero siempre hemos trabajado en eso. Entonces era algo como que se veía venir, pero fue como, pastor, necesitamos en 2 años estar en tal parte, vamos a hacer este proceso. Obviamente que estaba sujeto a cambios, ¿no? Pero fue algo que estructuramos desde cuando nos conocimos en realidad. Vamos a esperar 2 años, luego vamos a viajar, luego vamos a tener un hijo y luego nos vamos a ir. Ese fue el proceso. Entre medio de eso estudiando, porque teníamos que terminar algunos ramos del instituto, para poder presentar el proyecto a la Asamblea de Dios, porque se presenta un proyecto, no es que yo voy, me paro y digo soy misionero y me voy, sino que nosotros, para que la corporación nos avale como misioneros, nos hace un nombramiento. Nosotros somos pastores, porque tenemos que tener credencial de pastor para poder ser llamados misioneros, y tenemos que entregar el proyecto y lo mira el presbiterio ejecutivo, que es la parte administrativa, y ellos dicen es viable, pueden iniciar una gira misionera, y eso significa visitar las iglesias para buscar apoyo. Ya. Eso significa que ustedes, ¿cómo Dios les dijo esa confirmación en donde ya, este va a ser nuestro viaje, también mirando todo lo que estaba pasando acá? Porque ustedes planificaron esto sin una niña. Claro. Sí. Que es un tremendo detalle. ¿Cómo sopesamos eso de decir, oye, ya, vamos a ir a hacer misiones, pero ahora no vamos solos, también vamos con nuestra hija? Es dejar todo, y esto es lo tremendo también un poco de hacer misiones, es dejar todo lo que muchas veces uno tiene arraigado en esta ciudad, por decirlo en Santiago, dejarlo todo y partir por la obra a un país en donde ustedes ya tienen claro cuál es la misión que van a hacer. ¿Cómo Dios trabaja en sus corazones esa decisión? Hay un comercial en Discovery que a mí me llamaba mucho la atención, no sé si todavía lo dan, esto fue hace un par de años, y decía, nadie sabe que necesita vivir hasta que conoce por lo cual vale la pena morir. Y hablaba de cuidar las ballenas. Y para mí fue como, ok, era muy profundo esto,
no quiero desmeritar el cuidado de las ballenas, yo me imagino que son muy importantes para las personas que cuidan ballenas, pero en el ámbito yo decía, oh, qué fuerte que haya gente que pueda pensar así, por dejar muchas cosas por irse a cuidar ballenas, porque además es peligroso, era lo que mostraba el comercial, y eso hablaba mucho a mi vida de cuánto vale la pena lo que yo te doy versus lo que tú ya tienes. Es el propósito del Señor. Entonces, cuando tú tienes claro que tienes un propósito más alto de lo que es este mismo ambiente, tu comodidad, vale la pena hacerlo. Y hay certeza que además el Señor la va confirmando, porque uno puede tener certeza hoy y mañana dudar de eso que está pasando. El llamado no es que, ay, listo y perfecto y todo, es luego un jardín de rosas así maravilloso con tapete rojo. No, hay cosas que de repente van pasando y te dices, ¿será que voy en el camino correcto? Y el Señor te va confirmando, no, ¿sabes qué? Sí, es así, esto tenía que pasar. Ah, perfecto. Pero es esto de saber que hay algo más que lo que tenemos en Él ahora. Y si estamos hablando del ámbito espiritual, si el Señor nos envía para que podamos predicarle a personas que quizás nunca van a tener la oportunidad de escuchar, si no hay otras personas que deciden ir a hacerlo, creo que vale la pena hacerlo por ellos. ¿Cuáles son los desafíos que tienen allá en Mozambique y cómo se van a desarrollar como misioneros también en aquel lugar? Bueno, desafíos hay un montón, de los cuales nosotros hemos estado como estudiándolos y viendo cuáles pueden ser los que nos enfrentamos cuando fuimos y los que sabemos que van a ser un claro ejemplo. Tiene que ver con la cultura, ¿no? Con el idioma, y cómo vamos a desarrollar. Para esto sirve precisamente el viaje exploratorio, que es como ir a reconocer la tierra. Seguimos con Josué. Vamos a ir a reconocer la tierra. Esa es la idea de tú ir a hacer un viaje exploratorio. Ir y conocer, ver a qué te vas a enfrentar, y traer herramientas además que tienes que trabajar. Tienes que ver idioma, tienes que ver en qué te tienes que preparar, qué tienes que hacer, qué no. Y eso fue básicamente lo que fuimos. Ahora, cuando nosotros fuimos a Mozambique, nos encontramos en un contexto de ser como las personas raras, ¿no? Éramos mulungos en lengua changana, que es la lengua nativa de ese sector donde estamos, porque a todo esto hay muchas en Mozambique. Nos enfrentamos a que éramos los mulungos y éramos los blancos, ¿no? Yo soy blanco en África. Bueno, voy a dejar eso. Yo soy blanco. En el África la cata es más blanca. Los dos somos blancos, no somos afro, entonces somos blancos. Negros, blancos. Listo. Entonces, al estar allá, éramos como el chiche, ¿no? Como nos traía, nos llevaba para todos lados, y inauguraron una iglesia y nos invitaron. Una iglesia que queda dentro de un parque nacional, el Parque Nacional de Maputo, que como a 1 kilómetro desde la frontera de donde empieza el parque, a donde están los animales, donde están las cebras, donde está las jirafas y eso, que a todo esto rarísimo una iglesia ahí, pero el Señor hace iglesias en ese lugar, y en la presentación de esto, que nos llevaron, siempre lo sientan a uno en la primera fila, bailan 3 horas, cantan 3 horas, el culto dura 4 horas, predican larguísimo, y estábamos en esto, y se paró una pareja a saludar, que eran unos adultos mayores, y era Joao, el pastor Joao, y la pastora Talía, ¿no? Y él, su saludo fue como: qué lindo tener mulungos y no tenerles miedo. Y para nosotros fue como... Poder llamarlo hermano. Claro, poder llamarlos hermanos. Fue muy raro como el saludo, o sea, ¿a qué viene esto? Obviamente tiene un contexto, ¿no? Él estuvo en la guerra civil, estuvo peleando contra los portugueses hace 50 años en el momento de la colonia. Mozambique recién tiene 50 años de haber salido de la colonia de Portugal, con guerra, una guerra fuertísima, miles de muertos. Fue por mucho tiempo el país con más minas antipersonas del mundo. Lo que hizo este contexto de que él nos pueda llamar hermanos, para él tenía una gran connotación. Entonces, al conocer esto, quisimos después hablar con él y empezamos a conversar, y yo le dije que su esposa se llama como la reina del Antiguo Testamento. Y él, al parecer, no entendió. Y a mí se me hizo raro, quizá era un poco la barrera del idioma,
y al conversar un poco más nos dimos cuenta que ni él ni su esposa sabían leer ni escribir. Entonces dicen, ¿cómo son pastores? ¿No? ¿Cómo enseñan la Biblia? ¿Cómo es esto? Se desarrolla la forma que se tiene que desarrollar en un país donde el analfabetismo tiene una tasa tan alta. Hay pastores que no tienen formación y no está mal bajo la circunstancia que ellos tienen, pero sí hay mucho que hacer ahí. Entonces fue algo que nos llamó poderosamente la atención porque nosotros trabajamos en eso en nuestra iglesia, en formación de ministerios, en formación de obreros, y el poder llegar a apoyar desde esa herramienta, que además nosotros es lo que hacemos acá normalmente, que es el trabajo de carácter y el trabajo de formación de nuestra iglesia local, es muy importante poder llegar a hacerlo. Entonces, tenemos la idea de llegar a trabajar con la iglesia local. Ahora, ¿tenemos contacto allá? Sí. ¿Cómo se forman? Inicialmente nosotros hicimos un acercamiento como torpe en cuanto al hecho de que no conocíamos cómo hacerlo, y ahora ya se abrieron otras puertas porque el Señor hace así, ¿no? Él quiere que nosotros demos el paso y luego Él va abriendo y seguimos con Josué, va abriendo el río. Y es impresionante cómo lo hace, porque a medida que hemos ido avanzando se han ido abriendo puertas que nosotros ni nos imaginábamos, ¿no? Entonces ahora ya tenemos acceso a las personas encargadas de Mozambique en cuanto a la parte de misioneros, y probablemente vamos a tener una mejor entrada bajo esta circunstancia, ¿no? El hecho de que vamos como misioneros y ya hay un contacto previo, no vamos a llegar a inventar hacer un contacto. No, desde la Asamblea de Dios como organización de Chile se va a enviar unos misioneros de manera ordenada. No quiero que se bien interprete estas palabras, como se va a hacer un nexo, como cuando te mandan de un trabajo de un lado al otro. No vas a llegar tú allá como, hola, yo vengo a trabajar, sino mire, me enviaron a hacer este trabajo. Hay una planificación y organización detrás de esto. Tal cual, hay una planificación detrás de esto, y eso nos ayuda en cierta forma, porque obviamente que la iglesia va a cuidar su iglesia, ¿no? Y los pastores van a cuidar su iglesia y no van a permitir que cualquier persona llegue a querer hacer algo si no los conocen. Ya viniendo con una recomendación, desde respaldado desde la organización, va a ser más fácil que ellos digan, ya, vienen desde acá, aquí están para que puedan trabajar, nos pueden presentar para poder hacer un trabajo allá. Entonces, es básicamente eso lo que vamos a hacer, y desde nuestras profesiones. Sí, aprovechando justamente al tener como herramientas al cual entregar, nos marcó mucho también el contacto que tuvimos con un hogar de menores. O sea, más que un hogar de menores, un hogar de personas que están en situación de discapacidad, porque había diferentes edades, aunque ellos lo decían que era de menores, pero había de todo. Puntualmente chicos con discapacidad, porque ya por la como visión de ellos o la mirada como tal, que toda aquella persona que tiene como algo raro, como en palabras de ellos, así como algo que es diferente, son sacados de sus comunidades o como de las familias, porque creen que tienen malos espíritus como tal, y los sacan. Y existen estos hogares que se han levantado, el cual viven ahí, no son tampoco abandonados, porque no existe este concepto de huérfanos, sino como es de todos, somos todos parte de, como una visión comunitaria, pero separados. Difícil de explicar porque es algo desde allá. Pero lo conocimos, fuimos al lugar, estuvimos ahí, y había ciertas prácticas que también nos inquietaba, porque el Jeffer como enfermero, yo como terapeuta ocupacional, donde ellos hacían desde lo que ellos tenían, desde lo que ellos podían. Las mujeres que trabajan les toca cocinar, vestirlo, enseñarles, hacer la actividad física, lo que pudieran con ellos, porque aparte de ser poquitas funcionarias, son muchos también al cual cuidar. Entonces, todas estas malas prácticas de manera inconsciente, porque no saben cómo trabajarlo como tal, también nos dolía, nos hacía sentir un poquito impotentes, como el de querer hacer mucho, porque se ve esa necesidad también, pero no tienen el acceso a tener unas mejores prácticas para ello. Entonces, pusimos a disposición nuestras carreras, no solamente en esta área como de la formación de obreros, sino como mostrar el amor de Jesús también como en este desarrollo comunitario, poder acercarnos, poder ayudar a las funcionarias, poder darles una mejor calidad de vida a ellos. Entonces, nuestro proyecto tiene como estas dos ramas, por decirlo así, para poder trabajar allá desde lo que somos y lo que tenemos en nuestras manos,
con cuanto a lo que es ahora las profesiones como tal. Ahora cambiando de tema un poco, ¿cuáles creen que son los desafíos hoy día para los misioneros que están partiendo? ¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene la nueva generación de misioneros? Porque hoy día podemos decir que ustedes ya no son nuevos misioneros, sino que ya tienen un poquito más de experiencia. Claro. Gracias. Gracias. Pero ahí debe venir una camada nueva. ¿Y cuáles son los desafíos que tienen ellos? Uy, qué interesante pensar en esto. Yo creo que somos hijos de nuestra época. Y el desafío es saber que el Señor verdaderamente te está enviando. Yo creo que es una de las cosas. Sostenerse en el llamado. Yo creo que, o mantener el llamado. Cuando sabemos que tenemos un llamado, tenemos además que cuidarlo. Y no solamente los misioneros, estoy hablando de la generación, ahora es muy voluble, es muy... Inmediato, como la hora ya. Es claro, además quiere todo inmediato. Y un llamado misionero no es, me voy y lo meto al microondas. No, se trabaja muchos años de permanencia, de carácter, de formación, de ver la fidelidad de Dios, que nunca es inmediata. Tú no puedes ver una fidelidad si no es en el largo plazo. Entonces, creo que uno de los principales desafíos puede ser el sostener el llamado. Puede ser eso. En cuanto a lo técnico, tiene que ver con estar en una organización, y en esto honramos a nuestra organización, que te da una estructura, de que dice, claro, tú tienes un llamado, tienes que irte, pero de A a B hay varios puntos que tienes que ir corrigiendo. A nosotros, la Cata dijo hace un rato que ya a los 18 se quería ir nomás, y ahí estaba nuestro pastor, el pastor Francisco y la pastora Patricia, que le decían, tranquilo, obviamente con su experiencia, un llamado no es así nomás, aunque ellos no tenían ni idea de lo que era el llamado misionero, pero tenían su ministerio pastoral. Era como, tranquila, esto va a pasar, pero estudie, prepárese, y cuando uno llega a la organización te piden lo mismo, ¿no? Como, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué necesitas? Para que uno vaya siendo consciente de lo que va a llegar a hacer, para además tener permanencia en el lugar. Porque el romanticismo de las misiones es una burbuja que se rompe fácilmente. Cuando tú llegas y te enfrentas a que no hay agua potable, que el calor es insoportable, que se va la luz, que hay zancudo, si tú no estás claro de lo que vas a hacer, te vas a querer devolver al otro día. O sea, es inconcebible permanecer en un lugar tan adverso a tu realidad normal, sin que tú tengas tu llamado claro, o que si tú tengas por lo menos claro de que eso puede llegar a pasar, de que no vas a tener agua potable, de que no hay Uber, de que no hay Netflix, de que no hay, de que se cae el internet y se cayó, de que está haciendo 40 grados y se fue la luz y no tienes ni un ventilador para poner porque no hay, y nada que hacer. Entonces creo que el permanecer también en esto y esta comodidad a la que nos estamos acostumbrando de la inmediatez, creo que puede ser un desafío para tomar la decisión de irse. No sé, amor, que... Sí, el desafío que tanto para los nuevos, pero también sigue siendo para nosotros el poder tener... tu relación con Dios no depende de lo que haces, sino de quién eres. Porque pasa en el campo como el estar, el conocer la cultura, uno no llega directamente a hacer las cosas como tal, sino que es transición. Entonces es pararte de repente a no hacer nada. ¿Y qué hacemos? Como que ahí hay una ventana, entonces tu identidad con Dios tiene que estar clara. Y eres hijo, aparte de ser misionero, el ministerio que sea como tal, antes de ser esposa, de ser familia, es tu relación con Dios. Es como tener firme eso, o no sé si decir firme, sino como una buena base de quién eres en Cristo, para poder enfrentarte a una realidad cultural totalmente diferente a lo que uno hace en su cotidiano. Entonces creo que el desafío para nosotros también siempre es el conocerte, conocer tus puntos ciegos, el saber pedir ayuda, el trabajar en comunidad con otros misioneros, el
el poder no aferrarte a la actividad como tal, sino que aferrarte al Señor. Como realmente si el Señor provee, ¿no? Porque ya nos vamos a trabajar. Es como, claro, palabras técnicas como son iglesias que nos ofrendan, pero en el fondo vivimos por fe. Todos vivimos por fe, pero hay gente que trabaja, que recibe su sueldo, pero nosotros nos van a llegar, como quiero explicarlo desde lo más técnico a lo que realmente es de vivimos por fe y confiamos que el Señor nos va a proveer. Entonces, realmente es decir, yo creo en el Señor que no me va a faltar nada. Entonces, tiene que haber esta seguridad en el Señor antes de enfrentarse a esa otra cultura. Que en el fondo, Dios sabe los tiempos y es confiar, y vuelvo a decir lo que decía mi esposo, como tener la seguridad de en qué momento salir. Porque a mí me pasó mucho, yo me quería ir rápido en varios momentos de mi vida, porque ya de muy chica, entonces, ¿en qué momento? Pero ya después veo que el Señor no me manda sola, por amor a mí en el fondo, y me manda como familia. Porque aquí hago un pequeño paréntesis, es que cuando estuvimos allá, para yo como mujer tener voz, me iban a escuchar si yo tenía una hija o hijo, o si no, no soy mujer. Entonces yo conociendo eso... Te validan, me validan culturalmente. Entonces yo vi eso y dije, oh Señor, por eso tú no me mandaste con 18 años a esta cultura, sino que ahora me mandas como familia. Entonces, claramente en todo el proceso tú nunca lo entiendes hasta que llegas. Entonces yo digo, tiene tanto sentido haber esperado, como haber cuidado el llamado, como el haber tenido esta seguridad de que el Señor sí me llamó, pero Él sabía el momento. Entonces, hasta que uno está allá, entiende el porqué de ciertos detalles culturales que uno los puede desconocer, pero el Señor sabe. Entonces, confianza, como uno de los desafíos es confiar en el Señor. ¿Cuáles son las percepciones cerradas que la gente tiene de las misiones? Ay, también es una buena pregunta. Voy a iniciar yo, ¿sí? Porque siempre nos pasa que nos dicen, no, yo no tengo el llamado misionero, no, yo no lo tengo. Y muchos quedan como el no, yo no lo tengo y punto. Y como que no se abren y se cierran justamente como primero no querer entender y por último, abrirse a la curiosidad de ¿y qué son las misiones? Entonces, entendiendo de lo que es más básico, todos tenemos un llamado misionero porque todos somos parte de la gran comisión de hablar de Jesús y hacer discípulos, porque uno se crea solo como la intención de voy a hablar de Jesús, pero es el discipulado, el llamado como tal, de la gran comisión, que eso involucra tiempo, involucra enseñar, involucra estar en una iglesia, si se forma una iglesia. Entonces, en palabras prácticas, todos somos llamados. Hay llamados de los que van a salir de su cultura y los que se van a quedar acá, desde lo que es, no sé, desde nuestro contexto local como región metropolitana, a lo largo de Chile y así hasta lo último de la tierra. Entonces hay algunos que les toca ir y otros que quedan acá, pero todos hacemos misiones, sí, porque todos estamos dentro de hacer discípulos de Jesús. Claramente el desafío es como el que se queda acá me involucro con el que está allá. Entonces ahí está la otra forma de hacer misiones, que es orar, porque nosotros cuando estuvimos allá en Mozambique se siente espiritualmente esta tensión. Es como palpable el escuchar constantemente la oración de la mezquita, que del otro lado tú tenías al brujo que está ahí con un par de tambores y tú escuchas como esa tensión espiritual. Entonces nosotros necesitamos que oren. Y la iglesia acá, ¿cómo se hace misiones? Hace misiones orando, ofrendando de manera constante y yendo. Porque a lo mejor tú dices, no, yo no tengo el llamado y solamente me quedo en el orar y en el dar. Pero cuando tú te abres a vivir una experiencia de misiones, tú dices, oras con otro corazón. Estamos hablando de un viaje a corto plazo. Claro, un viaje a corto plazo. No necesariamente van a instalarse 5 años en el África, sino pueden ir unas vacaciones, los esperamos. Claro. Pueden ir unas vacaciones, 15 días, 20 días, sí, un mes, y poder ir y darse cuenta qué es lo que se está haciendo allá. Sí. Creo que eso es un concepto cerrado. Yo voy a aprovechar, voy a honrar a mi mamá. Porque mi mamá, yo soy hija única, ese es otro paréntesis, hija única, se va mi hijita. Sí. Entonces, mi mamá, que a los 12 años muy consciente de este llamado, sin ella entender, entonces vive el proceso conmigo, a la par, ¿no? Y cuando ya se casa, nace una hijita, mi nieta, y se va, entonces mi mamá dice, ¿y se van así como familia? Claramente mi mamá queda con un corazón, con este dolor de porque se van por mucho tiempo,
Pero mi mamá previo a eso vivió un viaje misionero. Aquí en Chile, pero tanto en el sur y en el extremo sur de Chile, se hizo parte del equipo misionero. Entonces mi mamá dice, yo no tengo el llamado de salir porque ya he estado fuera de Chile y dice, imposible, yo no salgo de Chile, no le gusta, no tengo el llamado, pero yo he vivido esto, he vivido el viaje, entiendo a lo que el Señor llamó a mi hija. Entonces a mí eso me conmueve mucho porque como mamá y que ama al Señor quiso entender en qué consiste este llamado y no teniendo, tiene esa seguridad de que no, pero se hace parte, no solo en orar, en dar, sino que vivió qué hacemos como familia, nos vio desenvolvernos. Entonces tener viaje a corto plazo es como dice mi esposo, como hacemos la invitación, la extendemos a que todos lo vivan para entender y sumarnos a en conjunto vivir lo que es la gran comisión de Jesús. Me perdí. Wow. Percepciones erradas sobre la misión. Sí, tiene harto sentido el hecho de que haya percepciones erradas por ignorancia. Entonces, abrirse a conocer, yo creo que es el miedo a que el Señor lo llame. Sí. Porque tú no sabes que hay necesidad y que puedes ayudar hasta que no te enfrentas a eso. Tú abres una caja de Pandora impresionante cuando hablas de misiones, en lo cual tú te puedes sentir involucrado, te puedes sentir llamado. Y hay muchas percepciones erradas en cuanto a eso, y es por ejemplo que uno va a sufrir al campo. Uno sufre en todas partes, si vamos a ese punto. O que es peligroso. Es peligroso cualquier parte donde tú puedas tener un potencial riesgo de muerte. Puede ser saliendo y que el ascensor se cayó en tu departamento. Si tú estás cuidado por el Señor, vas a estar cuidado aquí o en medio de una balacera. O sea, y eso es algo que puede ser una percepción errada. Y creo que lo otro puede ser el hecho de que los misioneros van y poco más tienen que sufrir también, ¿no? Y es como que vayan. Esto tiene que ver mucho con el trabajo de los primeros misioneros, que además así se hacían las misiones. Cuando vemos en la historia de las misiones, los primeros misioneros agarraron un barco y se iban, o iban a predicar a un lugar y de verdad tenían un pasar bastante complicado. Poco a poco esto ha ido cambiando, sobre todo las organizaciones norteamericanas, que envían misioneros con una estructura organizacional, a donde los preparan, los envían y los cuidan, y en caso en que necesiten algo, siempre están para ayudarlos. Para eso está la organización en cuanto a la recolección de las ofrendas, esto es un mundo, ¿no? Seguros de viaje, zonas de rescate, contactos en caso de emergencia, contactos para ida de búsqueda, personas que se van a encargar de ir a buscar si te enfermas, si te tienen que repatriar porque te mueres. Es un mundo entero. Entonces, el hecho de que las misiones son románticas y no organizadas, creo que también es una parte de un tabú, ¿no? O que se desconoce muchísimo. Y es como, se van, es como coger un avión, una maleta e irse. Detrás de esto hay una gran preparación que además es necesaria, no es caprichosa. Entonces, creo que eso es algo que se ignora un poco. No sé qué otra cosa podría ser. Que los misioneros, esto es un detalle en realidad, pero siempre me lo dicen, que los misioneros no son mañosos como en cuanto a las comidas. Es como, no, mentira. Es como mentira, uno puede decir qué cosas le gustan y no. Como que se asocia de que el misionero tiene que ser todo terreno. Sí te tienes que enfrentar a cosas que son fuera de tu comodidad. Por amor a la otra cultura. Por amor a la otra cultura, pero porque justamente nace desde ahí. Y todos somos parte como por amor a mi prójimo, yo salgo de mi comodidad. Entonces, soy mañosa, hay cosas que puedo no comer. Dentro de mi viaje misionero, quizás en mi casa no lo coma, pero si yo estoy con otras personas lo voy a hacer, pero nace desde esto, desde el amor. No porque no tengo que ser mañosa. A mí nos pasó algo. Y es que cuando estábamos allá nos invitaron a almorzar a muchos lugares, en diferentes momentos, ¿no? Entonces la gata decía, ¿qué será esto? No pregunte. No. Mire, cómetelo, oremos, y si te sabe bien, cómetelo y pides más para que ellos se sientan felices. A mí me pasa algo, es que a mí no me gusta el pescado.
pero nunca me ha gustado nada referente al mar. No es alergia. No es de maña, no es alergia, pero no lo tolero, no tolero ni el olor. Pero de verdad no lo tolero, me dan ganas de vomitar. Porque hay cosas que a ti no te gustan, pero te puedes comer. Pero yo no puedo porque no me pasa, no baja. Y llegamos a un lugar donde nos invitaron, que aparte no pasaba piola porque eran 2 personas y nosotros, Claro. y ellos estaban haciendo pescado al carbón. Y yo miré eso y dije, Dios mío de mi vida, ¿Qué ¿qué prueba voy has colocado? a hacer en esto? Porque no había más, o sea, había una ensalada, qué sé yo, un shima, que es como una masa. Era eso o eso, y tenía que, nos están invitando, y ellos de verdad cuando te ofrecen algo es con mucho sacrificio, no es como que les sobra la comida y no la van a regalar. Y ellos querían compartir con nosotros y lo pasaron, y yo dije, ¡ay, Señor, ya! Y me lo pude comer. Y fue saliendo de ahí, yo dije, el Señor hizo un milagro por amor a esa gente, de verdad, porque no es que yo me gane los créditos de que no, soy súper valiente, me lo voy a comer. No, el Señor hizo que yo me lo pudiera comer con agrado. Entonces fue como, no, Dios hace cosas maravillosas en Sí, incluso en estos detalles los cuida a ellos, porque a mí no, o sea, yo al final estoy y tengo que respetar su cultura y su invitación. Comer con la mano, pues ellos comen con la mano, así que vamos comiendo con la mano. Entonces, creo que eso, seguimos siendo humanos con algunas mañas, Sí. y si bien uno cuida muchísimo la cultura donde está, no es que... Ay, no, si usted no come de todo, no puede ir de misiones. No, usted puede ir y hacer misiones siendo mañoso, tranquilo. Claro. ¿Cuán importante es el apoyo de sus iglesias para esto? Como lo decía, lo comentaban en un principio, hay una preparación teológica, hay una preparación en ir a ver el terreno, pero ese apoyo emocional, ese apoyo en la duda, ¿cómo les ayudaron sus pastores en este trayecto hacia lo que va a ser este viaje final a Mozambique? Oh, es primordial. Es la clave de todo en realidad. Sí. Nosotros siempre mencionamos, el misionero nunca va solo. No existe el misionero solitario. No existen los ministerios como tal solitario, porque al final se entiende que iglesia es un cuerpo. O sea, muy lejos podemos estar de kilómetros, pero está el cuidado integral del misionero. Cómo te cuido, cómo tú mantienes la estabilidad emocional en el lugar de allá, con tus choques culturales. Entonces, mi relación con mi iglesia local y con la iglesia chilena es clave. Es desde lo que es la oración y en lo que es la comunicación. Como que a veces uno mira en vano, y ahí se puede aprovechar harto el tema de los WhatsApp, como un mensaje de ánimo, a pesar de la diferencia horaria, recibirlo. Como un misionero tiene que estar apegadito a su iglesia, tiene que estar en su iglesia local, porque si bien echa raíces y después como se saca la plantita y se lleva al otro lado, cuando cambia como de maceta, por decirlo así, pero sigue siendo parte como de su iglesia. Nunca hay un desprendimiento total, sino que la iglesia es, pues esto, no podemos estar sin iglesia. Sí, el pastor primero valida tu ministerio, y ahí va en una cuestión muy simbiótica de tu relación con él, porque no puede validar que tú vas a servir en otro lado si tú no sirves en tu iglesia. Eso lo habíamos nombrado, y es absolutamente necesario tener una buena relación con tu pastor. Y hay algo particular, y es que a tu pastor tiene que dolerle que te vayas. En el muy buen sentido de la palabra. Claro. Y no es como, ay, qué bueno que se va, váyase. No, porque tiene que enviar a alguien que además tiene que sostener económicamente, apoyándolo, pero de todas maneras de manera espiritual. Y tú tienes que tener una relación con él de vulnerabilidad, pastor, me estoy sintiendo pésimo, estoy pasando por esta prueba, estoy teniendo esta dificultad, me estoy sintiendo así, como lo tenemos actualmente, como estando acá, o sea, que estamos peleando con la Cata, ¿qué hacemos en este caso? O nos enfrentamos a esta situación en el ministerio, ¿qué se hace en este caso? Y él, con toda su experiencia y con todo su amor, poder decir, no, mire, yo creo que bajemos la calma, oremos, claro, podemos hacer esto. Es primordial el apoyo de tu pastor en el ministerio.
además de personas que te aporten, ¿no? Esas personas con las cuales tú haces corregulación, tus amigos con los cuales tú te vulneras y le cuentas, le puedes contar un problema, tu amiga que te llama para orar, tu grupo de oración que te dice, sabes que estamos orando por ti, y te dice, de verdad lo sentí, porque estaba pasando por esta situación y el Señor nos ha sostenido. Que lo vemos desde ahora, no es una cosa que uno lo vea cuando esté en el campo, porque eso se vive actualmente. La presión del viaje previo, nosotros estamos a puertas de irnos en un par de meses, es alta la presión. Y el hecho de ir descomprimiendo con, amigo, estamos hablando contigo, amigo, mire, yo me voy a comprometer ahora, financieramente contigo durante este año aportándote tantas lucas. Es como, el Señor me respalda por medio de eso. Y eso hace que tú tengas una estabilidad para poder viajar, que al final lo hace el Señor. Pero es la forma como el Señor bendice a través de las personas que están contigo. Y en este caso del pastor es una figura principal. Sí, no. Ya sumé las palabras de la importancia de la iglesia. Consejos para los que sienten el llamado. ¿Qué les dirían a los que sienten este llamado de hacer misiones? ¿Qué le diríamos? Mire, es maravilloso. Sí, Servir al Señor es hermoso. Servir al Señor es hermoso. Partiendo desde ahí, como familia, como sí. individuos, sabiendo que tú estás cumpliendo con el propósito por el cual el Señor te diseñó. Entonces es hermoso sostener el ministerio. Y es hermoso ver cómo el Señor va poniendo las cosas en su lugar. Desde sacarte de tu cultura hasta permitir que hagas una familia para que sirva de la mejor manera. Es maravilloso ver cómo tú ves un desorden en las pinceladas y cuando te alejas está tomando forma. Es impresionante lo que el Señor hace. Yo creo que el principal consejo que yo le daría sería que lo cuiden, que cuiden su llamado, que lo cuiden en oración, que lo cuiden en servicio, que lo cuiden en integridad, que lo cuiden en permanecer. Hay muchos momentos en los que ni siquiera gente alejada, pero como que tu círculo te puede decir, no, sabes que esto es una locura. Y tú tienes que tener la certeza de que el Señor lo puso e irlo cuidando, cuidarlo para que vaya tomando su rumbo y que vaya tomando forma, que vaya creciendo. Entonces, que cuiden su llamado, yo creo que sería el mayor consejo, que se preparen. Claro, o sea, la forma de cuidar el llamado es orando por misiones. Como tomar o buscar en internet, no sé, va a depender de quizás de qué organización o cómo funciona su iglesia como tal, porque no sé quién más puede estar escuchando esto, pero buscar información como misiones, o podemos pasar quizás, busquen ahí el listado de persecución de Puertas Abiertas, que eso es una organización que trabaja justamente como en entregar un listado de países donde se está sufriendo persecución por ser cristiano. Entonces comienza con eso. Si tú recibiste el llamado, cuídalo orando por esta lista de 50 países, y en esa oración el Señor te va a ir mostrando qué más hacer. Y en otra forma de cuidar es la preparación, como, Señor, no tengo idea del país, porque yo tampoco sabía el país, pero estudia, habla con tu pastor, sirve en tu iglesia local, y de a poco el Señor te va a ir mostrando en qué momento y en qué lugar. Pero comienza con oración, ora por los países, voy a tirar otro detalle ya que se menciona, pero hay una aplicación que se llama Etnia No Alcanzada, que la pueden descargar en Play Store. Y esta aplicación te muestra diariamente un pueblo no alcanzado, que quiere decir que no tienen acceso a lo que es iglesia, ni radio, ni película, ni la Biblia como tal, ni traducciones de su Biblia o porciones de la Biblia. Y te dice cuántos están en el país, cuántos están a nivel mundial, el idioma, la religión, la forma de cómo orar y las formas de evangelizar. Pero te da un resumen, lo estoy viendo desde el celular, pero te da un resumen de cómo poder estar orando por estos países y personas, que en el fondo se traduce y sumo a esto que, si bien Mozambique es ahora un país, pero en el fondo de las misiones son las personas. No es un país, no es una cultura, las misiones son las personas. Hoy es Mozambique, quizá en 10, 20 años no sabemos si vamos a estar en otro país, pero el Señor nos mueve, pero porque son las personas que necesitan de Jesús. Entonces, cuidar el llamado es orar por las personas que no conocen de Jesús. Para ir cerrando, Cata, Jeifer,
¿cómo la gente los puede ayudar en este llamado? ¿De qué manera? Ya comentamos orando. ¿Qué otra manera hay para ayudarlos a ustedes? Difundiendo el proyecto, Ujú. escribiéndonos un mensaje. Nosotros tenemos un Instagram que se llama, Mientras.vamos. nuestro proyecto se llama Mientras Vamos. Interesándose en el proyecto, estando atentos nosotros subimos información del país, de lo que estamos haciendo. Tenemos un grupo de oración en un WhatsApp que solamente hablamos con los administradores, que somos la Gata y yo, donde hablamos cosas puntuales, enviamos algún video, algún mensaje diciendo, mire, vamos en esto, en esta parte del proceso estamos, necesitamos oración por este detalle, necesitamos intencionar oración por esto. Si quieren ofrendar también se puede, más allá del monto es la permanencia de la ofrenda. Lo ideal es que sea mensual, de manera paulatina. ¿Qué otra cosa? Eso, principalmente. Síganos en nuestras redes sociales. Ya. No, pero es que es la forma de poder conectar y mostrar lo que Y hacemos. que puedan ver, sí. Sí, pero lo que mencionaste tú como la oración es clave, nos sostiene. Así que, ya terminando, despídanse de su público. Es raro. No, pero gracias a las personas que van a ver este capítulo, gracias por escucharlo, por verlo completo, y gracias a ti también por la idea y poder dar a conocer parte del proyecto, pero sobre todo de poder glorificar a Dios en medio de las conversaciones y mostrando lo que significa mostrar a Jesús desde otra forma. Entonces, gracias a ti, gracias a las personas, gracias por escuchar y oren por nosotros, y si se quieren animar o saber más información nos pueden escribir también a nuestro Instagram. No tengo más que sumar. Agradecido. Eso. Muchas gracias por tomarse el tiempo de entrevistarnos. Es raro, Es ¿verdad? raro. O que nos escuchen, ¿verdad? Que nos Como- escuchen. Y siempre sé que es el Señor en eso, porque la fruta nunca cae lejos del árbol. Ujú. Así que, y es lo que el Señor nos ha hablado todo este tiempo. Las personas que están apoyando o que de cierta forma se están haciendo parte de que nosotros viajemos, y que además son el proyecto, porque no somos nosotros, sino es la iglesia, para servir a más iglesia, han sido personas que de una u otra forma hemos conocido en alguna parte de nuestra vida, ¿no? Y de repente llega por acá la información, importancia, ofrenda, unas cosas loquísimas que te podríamos contar muchas horas de lo que el Señor ha estado haciendo. Así que muchas gracias, de verdad muchas gracias, porque sé que es del Señor que esto esté ocurriendo. Gracias. Bueno, y esta fue la entrevista que hemos tenido con Jayfer y Catalina. Nos maravillamos, nos asombramos de lo bueno que es Dios, de las cosas poderosas que hace Dios para poder llevar el Evangelio a donde más se necesita. Así que invitarles a que puedan seguir sus cuentas, su Instagram. También vamos a estar compartiendo, por aquí va a salir, la cuenta corriente en donde podemos realizar alguna ofrenda, algún depósito, y como nos lo decían ellos, algo importante que debemos de hacer es orar por ellos. Este viaje misionero van a Mozambique, un lugar donde nos contaban, o sea, el analfabetismo es gigante, pero hoy día lo que Dios está llevando hacia allá son personas que van a capacitar y hablar de su palabra. Así que nuevamente darle las gracias a Jayfer y a Catalina por darnos la oportunidad de conocer su historia, y invitarles a ustedes a que los sigan y a que nos sigan a nosotros. Fuego.gracia.podcast en YouTube, en Instagram y en TikTok. Estamos compartiendo material sobre Semana Santa. Hoy día estuvimos conversando sobre esas 30 monedas de plata de Judas, así que invitarles a que nos puedan ver y a que nos puedan seguir. Así que los invitamos para un próximo capítulo. Un abrazo. Dios les bendiga. Chau.